Buenas, buenas. Paso a responder algunas preguntas que me formularon algunos participantes del programa de Nuestra América del día 24 del 12. Eh, Julián de Lorenzo dice, hago trabajos para una asociación civil de salud mental enfocada en niños y adolescentes. Su premisa es combatir la medicalización de psicofármacos que se recetan a diestra y siniestra, previa patologización de conductas de niños que antes se consideraban habituales del comportamiento infantil. Se organizan, son autogestivos y colaboran sus miembros para poder mantener gastos de todo tipo. O sea, los considero una organización libre del pueblo, pero el 100% de sus integrantes tiene una visión liberal progresista. Entonces la pregunta es, ¿sirven las organizaciones libres del pueblo si ya hay varias generaciones contaminadas por ideologías foráneas? ¿No se necesita hoy otro tipo de organización no tan libre? En primer lugar, quiero poner de relieve el carácter vivencial de la afirmación. El correcto diagnóstico de lo que es una organización libre del pueblo hoy día, con todos sus claroscuros, por supuesto, y la validez de las preguntas formuladas que se apoyan claramente en las observaciones realizadas. Ahora bien, creo que para entender la situación planteada con perspectiva política, política popular me refiero, conviene tener presente a modo de referencia cómo evolucionaron aquellas organizaciones libres del pueblo que en otro momento de la historia convergieron para formar las bases del movimiento nacional. Si hacemos esto, veremos que la situación inicial en aquel entonces no era tan diferente de la de hoy día. Podemos tomar como referencia las organizaciones que dieron cuerpo al movimiento nacional en su etapa radical y liderado por don Hipólito Yrigoyen, o en la peronista, lo mismo da, porque en ambos casos ocurrieron hechos análogos. Un grupo importante de organizaciones libres del pueblo que dan continuidad a ambas épocas fueron las mutualidades y gremios, que a partir de la década de 1870 comprometieron progresivamente a un mayor número de habitantes a medida que avanzaba el fenómeno inmigratorio. Estas entidades se sostenían en parte con ingresos que provenían de sus países de origen, pero en gran medida también lo hacían con sus propios aportes, que bajo la forma de ayuda mutua para la asistencia en caso de enfermedad, muerte, educación, etc., lo llevaba a significar el lazo social a la luz del valor de la solidaridad. Claro, fíjate vos, esta solidaridad no estaba asociada a una causa vinculada al futuro nacional, prospectiva, con horizontes comunes con otros grupos. Con el lenguaje que instauró posteriormente el peronismo se diría no estaba asociada a una nación de destino, pero sí a una nación de origen. Era una solidaridad que miraba hacia el pasado, no hacia el futuro. Estaban muy lejos de poner cualquier expectativa en un proyecto de nación y solo se ocupaban de mantener la memoria del terruño. Argentina les molestaba, era para ellos una condena. Podés darte cuenta de la analogía que trato de hacer. En la organización donde trabajo son progres, decís. Yo te contesto, aquellos también miraban para afuera. Y peor, estos de hoy sostienen su identidad en fantasmagorías evanescentes impuestas por la moda que cambian periódicamente al ritmo que marca el poder mundial, ¿verdad? Aquellos, en cambio, sostenían la suya en la memoria de una cultura que había sido propia hasta que penosamente tuvieron que autocondenarse al desarraigo y para su desgracia o su gracia, venir para acá. Pero pasó el tiempo y sucedió que algunos de los hijos de aquel melancólico inmigrante dijeron, pero después de todo, ¿qué hago yo acá? ¿Acaso tengo por destino añorar una tierra remota que nunca conocí? ¿Acaso me voy a limitar a ganar plata y hacer caso omiso de las cosas que pasan, donde en realidad habito en aras de venerar un lugar lejano que me es desconocido? Y así fue que el hijo del inmigrante se quedó a la espera de algún bondi que tomar con rumbo a un mejor destino existencial. En este punto, alguien puede pensar, ¿y cómo se solucionó esto? ¿Vino Irigoyen, los tocó con su varita mágica y les cambió la cabeza? Obviamente que no fue arte de magia,
sino que irrumpió en la realidad algo maravilloso, como son esas cosas que suelen pasar en nuestra América. Sin tener conciencia de lo que ello significaba, hicieron una revolución que se tornó en un verdadero acto bautismal. Me explico. Cuando ocurrió la revolución del Parque en 1890, el hijo del inmigrante no sabía bien qué pasaba, pero igual fue. En rigor de verdad nadie sabía qué pasaba, pero allí convergieron. No me voy a extender en el tema, pero te cuento que incluso el mismísimo Zorro, Julio Argentino Roca, fue superado por la situación al punto que terminó por ya no entender qué pasaba. El único que le dio sentido a la cuestión fue un militante de segunda línea que se llamaba Hipólito Yrigoyen. ¿Sabía él algo diferente a los demás? No, pero tenía poesía. Donde sus compañeros vieron un revés y la derrota, él vio un movimiento popular, así lo llamó, que manifestaba su descontento con el orden político vigente. Solo se trataba de hacer de él un movimiento nacional, capaz de forzar a la oligarquía a devolver al pueblo la democracia usurpada. Así nació la causa de la reparación. ¿Qué pasó con el hijo del inmigrante? Si hasta ese momento había logrado vivenciar por primera vez esa experiencia tan novedosa para él y para todos, como lo había sido la manifestación pública y mancomunada del descontento, ahora podía además subirse al bondi de la causa nacional. Allí se encontraría con otros hijos de inmigrantes de diversa procedencia, pero esas lenguas, esos símbolos, esos vínculos de origen ya no los ataban. Existían, sí, pero ahora pasaban a conformar un remanente identitario residual que no contaba en absoluto para ese futuro de democracia política que Irigoyen imaginaba. No fue simple. Es más, el problema de la incorporación del inmigrante a la nación no finalizó, solo abrió nuevas posibilidades a quienes las quisieran tomar. Pero más allá del relato, quiero volver a la comparación. Aquellos inmigrantes no decían todes, como los progres de hoy, pero hablaban otras lenguas, que es aproximadamente lo mismo. Y si después de la revolución algunos dijeron ¡viva la causa!, otros dijeron ¡c'est fini!, «Join geendig», «la comedia es finita», o «coño tío». Pero fíjate vos un detalle, también existían nacionalistas viejos, de los buenos, de los históricos, de los que continuaban venerando la memoria de Juan Manuel de Rosas, que tampoco acompañaron la causa. Te nombro los principales: Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem. Irigoyen esgrimió trabajosamente contra ellos su poesía, pero no fue escuchado. Estos, al igual que los inmigrantes, también hablaban otro idioma y tampoco acompañaron la causa. Como sabrás, uno de ellos hasta prefirió suicidarse. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no cabe fiarse del lenguaje ni de las ideologías, sino de la práctica. Aquellos que se expresan de un modo que alguna vez fue poético pueden no llegar a ver lo nuevo y a quedarse al costado del camino. Otros que dicen pavadas o veneran fetiches pueden estar expectantes y abiertos a vivir una vida más consistente que la que actualmente viven. Lo que hace la diferencia es el hacer, no el decir. Es realizar, no prometer. ¿Te suena? El camino de la praxis va cambiando los discursos y los valores maravillosamente. Quienes hoy dicen todes, un buen día pueden despertar de un sueño y transmutarse en militantes de la más alta de las causas. Repito, no se trata de magia, sino de poesía. Esta alta causa hoy en día es impronunciable, porque requiere la mediación del poeta. Pero no hay poeta sin pueblo, y no hay pueblo sin acción mancomunada. Fíjate vos que tu organización posee un fin aparentemente ajeno al de la medicina oficial. Y si no es ajeno, al menos una parte de quienes ahí trabajan creen que sí. Ahí ya hay un factor de descontento y eso abre la posibilidad de un futuro. Pero no hay un lenguaje significativo que los pueda convocar a realizar ese futuro, ni que les indique el camino a seguir. Todo lo que vos puedas decir evoca lo existente, remite a lo que hay. Si así son las cosas, en el fondo no importa si dicen todes o Perón, salvo por la afinidad electiva que esos discursos tengan para vos. Sigo con la siguiente.
Marcos Esteban dice, doctor Cole, ¿no cree que nuestro prócer de la salud, Ramón Carrillo, abordó el concepto de salud desde una utopía popular que estaba en formación? Mira, Carrillo abordó la salud desde la política, no desde la poesía. Pero es cierto que en el horizonte sanitario que asumió, implementó un sistema simbólico general en parte de su propia autoría y subsidiario del pensamiento político de Perón. ¿En qué consistió entonces su poesía? En la acción de traducir la justicia social en términos de salud y enfermedad. En su tiempo, el campo sanitario estaba atravesado por los conceptos e imágenes propios de la medicina colonialista sajona, que tenía por epicentro teórico a las enfermedades tropicales. Según esta corriente, había que eliminar los vectores para erradicar o controlar las enfermedades transmisibles. Existía una encarnizada polémica respecto de cuál de las estrategias que representaban estos dos términos era la conveniente en cada caso. E incorporar así los espacios saneados a este mundo civilizado que los países colonialistas representaban. Fue esta vinculación entre colonialismo y pensamiento sanitario que dio lugar a una vigorosa poética. Te doy ejemplo de algunas expresiones. Combatir la enfermedad para liberar a los espacios del enemigo infeccioso. Organizar brigadas de combate frente a la enfermedad. Organizar los hospitales por pabellones y destinar uno de ellos a una guardia. Existe hasta hoy el concepto y yo trabajo en una. La jefa de enfermería era la cava, etc. Así puede seguir. El peronismo, en cambio, en tanto portador de un discurso poético, además de político, redescribe la realidad en términos de justicia social e incorpora los conocimientos microbiológicos de la medicina colonialista a su propia matriz simbólica. Me explico. La representación del mundo adoptaba ante los ojos de quienes asumían la doctrina peronista nuevas connotaciones. Principalmente el espectáculo del mal aparecía descrito bajo la forma de manifestaciones de la injusticia social y una de sus expresiones más claras era la enfermedad. Esta remitía a la inequidad, al abandono, a la ignorancia y sobre todo a la esclavitud y la dependencia. En esas coordenadas se hacía necesario revertir las enfermedades contemplando simultáneamente todos los factores sociales que incidían para desencadenarlas, no solo los microbiológicos. Y así como cada persona es singular y diferente de las otras, cada región del país era singular y diferente de las demás. Había que considerar a cada una de estas regiones en su especificidad. Así nació el concepto de enfermedad regional endémica. Su espectro recorría el país presentándose bajo formas polifacéticas. Aparecía como paludismo en el noroeste, tracoma en la región central, chagas en el noreste, bocio regional endémico en la región cordillerana, hidatidosis en la pampeana o uncinariasis en el litoral. Pero también tenía una expresión propia de las ciudades, donde se la hallaba representada por las enfermedades degenerativas. Tratándose de una consecuencia de la injusticia social imperante, importaba sobre todo el carácter colectivo de sus manifestaciones, ya que sólo así podía ser adscripta al pueblo en su conjunto. Esto suscitaba a la vez la necesidad de pensar soluciones acordes. Así surgía nuevamente el desafío de crear una respuesta ante el mal presente que debía ser formulada en términos de salud popular. Contemplado a la distancia, hoy puede afirmarse que el proceso revistió una trascendencia tal que sobrepasó lo concerniente a la salud. Se trataba de dos tradiciones que entraban en contacto para responder unívocamente, aunque no sin dejar pendiente importantes cuestiones irresueltas, a un desafío. De una parte, la tradición anglosajona aportaba las ideas positivistas. De la otra, la tradición nacional humanista y cristiana, a través de la perspectiva impuesta por el peronismo, permitía sistematizar y tender
dichas ideas hacia una meta popular. La obra resultante ha sido denominada Sanitarismo Nacional. Ella reinaugura la historia sanitaria argentina representando una etapa fundacional. Su característica más relevante es que surge vinculada a una política, o mejor dicho, traduce exitosamente una política en el campo de la salud, o mejor aún, de acuerdo con la expresión utilizada por el mismo Carrillo, lo que él procuró fue tecnificar la doctrina de Perón en lo que a salud se refería. Bueno, creo que he contestado dos importantes preguntas. Soy consciente que me dejé en el tintero parte de la primera pregunta y algunas más, pero opto por cortar acá. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo programa. Que tengan buena semana. Hasta luego.